Bienvenidos una vez más, niños y niñas del tercer grado de primaria, a nuestra clase de comunicación. En esta oportunidad, con nuestra actividad, entrevistamos para recoger información sobre una receta saludable. Hoy tendrás la oportunidad de averiguar más sobre una receta saludable a partir de la entrevista a un familiar. Nuestra meta de hoy es entrevistar a un miembro de la familia para recoger información sobre una receta saludable. ¿Qué evaluaremos en esta actividad? Que puedas formular preguntas sobre un tema y un subtema, según nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Recoger información sobre una receta saludable. Escuchar atentamente las respuestas de la entrevistada o el entrevistado. Expresarte con claridad y con tono de voz adecuado durante la conversación con la entrevistada o el entrevistado. Que puedas tomar nota y o grabar en un audio o en un video con consentimiento las respuestas de la entrevistada o el entrevistado. Revisar tus anotaciones luego de la entrevista para asegurarte del adecuado registro de las respuestas. Agradecer y despedirte cortésmente de la entrevistada o el entrevistado. Antes de la entrevista, vamos a recordar que el día 5 de la semana 27 realizaste una entrevista para ampliar una información. En esta experiencia, aprendiste a entrevistar intercambiando tu rol de hablante. Es decir, tú hiciste el rol de entrevistador, preguntando, y también de oyente, registrando las respuestas de tu entrevistado. Seguramente ya has recordado la entrevista que tú has realizado, pero vamos a recordar un poco más acerca de esa entrevista. ¿Recuerdas a quién entrevistaste? Muy bien, entrevistaste a tu mamá, a tu papá, a un tío, a una tía. Seguramente ya lo estás recordando. ¿Recuerdas para qué realizaste la entrevista el día 5 de la semana 27? Te voy a hacer recordar un poco más. En esa oportunidad entrevistaste a un integrante de tu familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en nuestra comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. Muy bien, ya has recordado mucho mejor aquella entrevista que realizaste. El objetivo de esa entrevista era recoger información sobre las plantas que se cultivan en nuestra comunidad y conocer los beneficios que nos brinda. ¿Recuerdas cómo elaboraste esa entrevista? Claro que lo recuerdas. Elegiste primeramente un tema para tu entrevista y organizaste las preguntas para realizar a tu entrevistado. Muy bien, ya que has recordado esa entrevista que realizaste, ahora sí, nuevamente el día de hoy realizarás una nueva entrevista. Organizarás nuevamente tus ideas para entrevistar a un miembro de tu familia. Escribirás las ideas en el siguiente cuadro. Lo puedes copiar en tu cuaderno de comunicación o en una hoja de reuso. ¿Para qué realizarás la entrevista el día de hoy? Recogerás información sobre una receta saludable. Saber qué alimentos sirven en el almuerzo. Y saber la proporción del alimento que se sirve en el almuerzo. Ahora tienes que pensar en qué preguntas vas a realizar para recoger información de este tema y de estos subtemas. Ve pensando y elige a qué persona de tu familia vas a entrevistar y por qué vas a elegir a esa persona. Muy bien,
Ahora es tu turno de preparar y organizar tus preguntas. Apóyate en el siguiente formato. Coloca un título en tu entrevista. En este caso será nuestra receta saludable. Presenta a la persona a entrevistar. En este caso vas a ser tú. En mi caso yo he escrito mi nombre. Escribe el nombre de tu entrevistado, el nombre del miembro de tu familia a quien vas a entrevistar. El tema de la entrevista ya sabes que es una receta saludable. La fecha de la entrevista, el día de hoy, 28 de octubre del 2020. Seguidamente, realiza las preguntas de la entrevista. Por ejemplo, ¿qué comidas principalmente preparas en el almuerzo? Esa pregunta le vas a hacer a tu entrevistado. Y vas a registrar la respuesta. Desde tu experiencia le vas a preguntar ¿qué receta de una alimentación saludable recomendarías? De igual forma vas a registrar su respuesta. ¿Qué alimentos combinan la preparación de esa receta saludable? Al servir en un plato, ¿en qué porción debemos comer esta receta, este plato de comida? ¿Recuerdas el NutriPlato? A lo mejor te puede dar más información acerca de esta pregunta. Piensa en cómo cerrarás tu entrevista. Este será el cierre. Agradece a tu entrevistado o a tu entrevistada de manera cordial por haberte brindado el tiempo para esta entrevista. Recuerda que estas preguntas de la entrevista son algunos ejemplos de pregunta. Tú puedes elaborar otras. Y no olvides registrar las respuestas de tu entrevistado. ¿Por qué las debes registrar? Porque vas a tener que grabar un audio o un video realizando esa entrevista. Así que es conveniente de que prepares y practiques para que esa entrevista salga de manera ordenada y clara. Ten en cuenta que debes acordar con tu familiar el día y la hora de la entrevista. En este caso, el día va a ser hoy. La hora tú vas a elegir con tu entrevistado. Lee las preguntas con anticipación, las preguntas que hemos preparado, que has preparado. Escríbelas para tenerlas a mano. Ensaya cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más información. Durante la entrevista, recuerda, con un saludo y preséntate con tu nombre. Indica a tu entrevistado qué información esperas obtener con esta entrevista. Recuerda la meta de esta actividad. Recoger información sobre una receta saludable. Saluda e indica el propósito de la entrevista, recoger información sobre una receta saludable y saber qué alimentos y proporciones se sirven en el almuerzo. Observa el cuadro anterior y pídele a tu familiar que escuche con atención la pregunta que le formularás y que se tome su tiempo para responder. Formula las preguntas con voz clara y precisa. Escucha atentamente las respuestas. Serás oyente también en esta entrevista. Debes prestar atención para que tengas la oportunidad de reformular más preguntas. Si lo crees conveniente, tienes dudas o las respuestas son breves, repregunta para que puedas ampliar información. Anota las respuestas e información que te brinda, en particular aquella relacionada a tu propósito. Al terminar la entrevista, agradece por la información brindada. Ten presente contar con un medio móvil, es decir, el celular de mamá, de papá, para grabar tu entrevista.
Antes de hacerlo, solicite el permiso y consentimiento de tu entrevistado. Finalmente, después de la entrevista, invita a tu familiar que comente qué le pareció el tema, la experiencia sobre recetas saludables que te comunicó y cómo se ha sentido durante la entrevista. Una vez que te encuentres sola o solo, revise el audio de tu grabación y o las anotaciones realizadas para verificar la redacción y o corrección de palabras que por el apuro hayas escrito de manera incorrecta. Ahora te invitamos a reflexionar sobre los aprendizajes que vamos a evaluar el día de hoy. Puedes copiar el siguiente cuadro en tu cuaderno de comunicación y responder si lo has logrado o necesitas mejorar. ¿Has formulado preguntas sobre el tema y subtema según tu propósito? ¿Has escuchado atentamente las respuestas del entrevistado o el entrevistado? ¿Te has expresado con claridad y con tono de voz adecuado durante la entrevista? ¿Tomaste nota o has grabado con consentimiento las respuestas de la entrevistada o entrevistado? ¿Has revisado tus anotaciones luego de la entrevista para asegurarte del adecuado registro de las respuestas? ¿Has agradecido y te has despedido cortésmente de la entrevistada o el entrevistado? Si lo has hecho así, muy bien, has logrado el día de hoy realizar tu actividad con éxito. Entonces recuerda, nuestro producto el día de hoy es un audio o grabación de la entrevista y la ficha de trabajo con la planificación y organización de esta entrevista. Esa sería tu actividad el día de hoy. Te deseo muchos éxitos y no olvides compartir las evidencias de esta actividad. Mucha suerte.